Estamos viendo en nuestra escuela dominical la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689 y estamos en el capítulo 8, que es el capítulo de Cristo el Mediador, que básicamente este capítulo de Cristo el Mediador nos enseña lo que nosotros creemos de la palabra del Señor sobre el papel de nuestro Señor Jesucristo como Redentor. Si usted echa una leída desde el principio, desde el primer párrafo, se da cuenta que empieza a hablar de cómo Dios, como el Padre le encarga la misión, o sea, desde la eternidad. Después empieza a hablar de su encarnación, después empieza a hablar de su ministerio terrenal de redención, en fin. Entonces todo esto tiene que ver con la persona de Cristo en su papel redentor, Eso es lo que hemos estado viendo en este capítulo de Cristo el Mediador. Y hoy vamos a ver un párrafo que no tiene mayor dificultad, pero que es muy importante, que en esa labor de redentor de nuestro Señor Jesucristo habla de la aplicación de la obra ya, la aplicación de la salvación de la obra ya realizada por el Señor Jesucristo en su vida, su muerte, sepultura y resurrección. Tiene por título la ejecución del oficio de mediador, Cuando estudiaba el párrafo, y usted lo va a notar si usted ha pasado por la parte de teología sistemática, por el estudio de teología sistemática, se va a dar cuenta que es un párrafo que condensa toda la parte de soteriología, de la aplicación de la salvación, pero con respecto pues a la labor de Cristo en su labor de mediador. Párrafo 8, su aplicación eficaz. Esto es lo que va a tratar el párrafo 8. Entonces, vamos a leerlo. Dice así el párrafo 8 de la Confesión de Fe Bautista de 1689. A todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a sí mismo por su Espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación, persuadiéndoles a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu, venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría, de manera y en formas que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación, y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla. Así que, a simple lectura, nosotros podemos ver que esa obra realizada por el Señor Jesucristo, consumada en la cruz del Calvario, en su vida y en su muerte en la cruz del Calvario, esa redención del Señor Jesucristo en este párrafo ya se refiere a la aplicación de aquellos que son beneficiados por esa obra redentora. Entonces, vamos a dividir el párrafo en varias partes y vamos a irlo desglosando. Dice así: la primera parte entonces, a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente, estamos allí, les aplica y comunica la misma. Entonces, esta parte es muy importante, hermanos, porque miren cómo une la obra de Cristo con la seguridad de que será aplicada en aquellos que Él ha escogido. Ya está hablando del momento en que esa obra de redención viene sobre la persona. De allí que dice, ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma. Con respecto a la palabra comunica, casi siempre comunicar para nosotros es algo como de
como de hablar un mensaje, como de comunicación. Lo tenemos que ver como un mensaje verbal. En este caso es como darlo, es algo que está dando. Entonces está hablando de la aplicación de lo que él ya ganó, ¿cierto? De su obra redentora, y da la misma. Entonces vamos a ver algunos textos que nos muestra claramente que esto es lo que la Biblia afirma y asegura en cuanto a aquellos a quienes se les aplicará la salvación. Juan 6, 37, 39 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. O sea, es eficaz. Sin lugar a dudas, la obra de Cristo es claramente hecha por el Señor Jesucristo, no de una manera potencial para dar posibilidad, ya hemos discutido de esto, el pastor Julián aquí lo expuso, sino es eficaz, ganó salvación. Es por esto que cuando nosotros hablamos de salvación, nosotros podemos referirnos de tres maneras y todas ellas son verdaderas, no están equivocadas. ¿Cuándo fuimos salvos? Podemos decir que desde antes de la fundación del mundo. Podemos decir que en la muerte del Señor Jesucristo, y podemos decir que cuando Él actuó en nosotros y vinimos en arrepentimiento y fe. En la eternidad, porque allí se definió por pura gracia y en unión con Cristo nuestra redención. En la cruz del Calvario, porque allí se ejecutó, se consumó esa obra de redención. Y en el momento en que venimos a Él, cuando Él ha hecho su obra en nosotros, porque allí es cuando es aplicada, ahí es cuando es aplicada. Y en este caso, cuando dice todo lo que el Padre me da vendrá a mí, muestra la eficacia de que así será. Aquellos que han sido escogidos para salvación y por la obra de Cristo que ya ha sido consumada, van a venir a Cristo. Al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 10, 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. O sea, aquella salvación tan grande que el Señor Jesucristo ha ganado será aplicada en los suyos. Es parte de su labor mediadora. Siempre la asociamos con que es el Espíritu Santo el que aplica la salvación, y así es. Pero el Espíritu Santo, nunca desligado de la obra redentora del Señor Jesucristo. Por eso aquí en el párrafo estamos viendo como que es el Señor Jesucristo quien lo hace. Por supuesto es Dios y es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, quien aplica la salvación. Sin embargo, nosotros estamos viendo en estas referencias que es una labor de Cristo como mediador. Sin embargo, es el Espíritu Santo que lo hace, pero ese es el énfasis que nosotros logramos ver aún en estos textos bíblicos. Juan 17, 9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Es una labor de Cristo, su obra ejecutada, consumada en la cruz del Calvario, que se aplica sobre los creyentes. Y este texto está muy relacionado con la siguiente parte del párrafo: yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Haciendo intercesión por ellos, continúa diciendo el párrafo. Ahora, aunque los versículos que se nos da aquí muestran la intercesión de Cristo en aquellos que ya han venido en arrepentimiento y fe por la obra del Espíritu Santo, en todo caso nos muestra esa intercesión continua del Señor Jesucristo por los que le ha sido dado, por los que el Padre les ha dado a Él, aún para que vengan a sus pies. Y durante todo nuestro peregrinaje vemos esa intercesión continua hecha por el Señor Jesucristo a nuestro favor. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Claramente este texto, que está también consignado ahí en la confesión de fe como los textos de donde brota el párrafo, hace referencia a la intercesión de nuestro Señor Jesucristo ya nosotros como creyentes, pero no se limita a nuestro peregrinaje ahora como creyentes, sino aún para nuestra salvación. Los que le han sido dados a Cristo se les ha sido dado desde la eternidad, y nosotros vemos una labor de mediación aún para que lleguemos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y esto no es forzar estos textos. Alguien diría, esta intercesión de Cristo como mediador es ya para nosotros como creyentes. Pero miren que estamos viendo los versículos anteriores donde dice que Él ruega por unos que le van a ser dados y que no son de este redil. También afirma de que todos los que el Padre le ha dado vendrán a Él. Así que está mencionando de manera previa, aún antes de que lleguemos a sus pies, esa labor de mediador del Señor Jesucristo. Ahora, sin lugar a dudas, ¿qué genera eso en nosotros? Un agradecimiento tremendo, porque aún estando muertos en delitos y pecados. Y eso no quiere decir de que no estuviésemos en esa condición de enemistad y de pecado con el Padre, sino que lo que vemos es la salvación como un propósito eterno, y aún la labor de mediador del Señor Jesucristo actuando desde la eternidad en su ministerio. Y aún cuando nosotros estábamos en la condición de muerte, el Señor en su providencia preparando todo, demarcando un camino para que llegáramos a sus pies. Y dentro de eso está la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Continúa diciendo el párrafo: uniéndoles a sí mismo por su Espíritu. Y esta parte es importante porque entonces presenta su obra de redención ya consumada, su aplicación a nosotros, y dentro de su aplicación a nosotros la promesa, y esa parte esencial y fundamental, y es darnos el Espíritu Santo. Y aquí lo plantea de una manera maravillosa, que es uniéndonos a Él. Un autor, si no estoy mal, creo que es John Piper, dice que el Espíritu Santo es el nudo que nos une al Señor Jesucristo, el nudo que nos une al Señor Jesucristo. Así que dentro de esta aplicación de la salvación, este aspecto es fundamental. Nos salva, sí, y este aspecto de que nos da su Santo Espíritu, nos une a Cristo por medio de su Santo Espíritu, es algo fundamental en nuestra salvación. Juan 3, 5, 6 dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, aquí vemos la aplicación de la salvación, el Señor Jesucristo actuando como mediador, y aquí entonces ya vemos esta parte de la dación del Espíritu Santo a todos aquellos que creen, dándoles vida espiritual. Se cumple entonces esa promesa que era anunciada y que ahora nosotros todos los creyentes en Cristo Jesús recibimos desde el momento de nuestra conversión. Parte esencial en la aplicación de nuestra salvación. Que tengamos vida espiritual. ¿Cómo? Por el obrar del Espíritu Santo en nosotros. Venimos a Él en arrepentimiento y fe y recibimos la promesa del Espíritu Santo. Nos une esto al Señor Jesucristo. ¿Y cómo? ¿De qué manera? ¿Por un toque? ¿Me levanté yo un día de un sueño y me levanté creyente? Mira que continúa diciendo el párrafo: revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación. Por medio del lavamiento, de la regeneración, de la palabra de Dios. Obra el Espíritu Santo, sí, obra,
pero obra a través de la palabra del Señor. ¿Cuál es el medio que Dios estableció para que viniera salvación a aquellos que el Señor por gracia ha querido derramarla? ¿Cómo es? Mediante la predicación del Evangelio. Así que el párrafo aquí es muy importante, porque no solamente muestra la obra de Cristo, el obrar del Espíritu Santo, la dación del Espíritu Santo, sino cómo es que obra el Espíritu Santo, y obra mediante la predicación de la palabra. Ahora, sin lugar a dudas, el Espíritu Santo obra en su poder, pero vemos en la palabra establecido que es mediante la predicación de la palabra, mediante la predicación de la palabra. Juan 17, 6, 8 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Su labor como revelación plena de el Padre. Tuyos eran, me los diste, han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Así que nosotros no podemos desligar la aplicación de la obra salvadora del Señor Jesucristo en las personas, en los hombres. No la podemos desligar de la predicación de la palabra del Señor, de la obra que el Espíritu hace mediante la predicación de la palabra del Señor. Porque gran parte de su ministerio del Señor Jesucristo es redención, pero también en Él, como la revelación plena, está estableciendo quién es el Padre, está mostrando más plenamente quién es el Padre a través de toda la Escritura y todo el Nuevo Testamento, de quien nos habla del Señor Jesucristo. ¿Cómo conocemos el Evangelio? ¿Quién es el Evangelio? El Evangelio es Cristo. ¿Y cómo le conocemos? A través de la bendita palabra del Señor. Ahora, a través de la palabra del Señor, el Espíritu Santo obra. Y aquí se empieza a mostrar cómo obra el Espíritu Santo en aquellos en que Dios derrama su gracia mediante la predicación del Evangelio. Dice, persuadiéndoles a creer y obedecer. Y en esto toda la gloria es de Dios. En el estado en que estaba el hombre, en que estábamos nosotros los creyentes, nosotros teníamos una incapacidad de ello, una negación para ello. Es esa obra de Dios, del Espíritu Santo, dándonos vida por medio de la palabra, que ilumina nuestras mentes para que nosotros podamos creer. Y ese es el énfasis de esta porción del párrafo: persuadiéndoles a creer y obedecer. Es una obra que da Dios. Ahora, ¿quiénes creen? Nosotros. ¿Quiénes somos los que depositamos confianza? Nosotros. ¿Quiénes somos los que venimos voluntariamente a Cristo? Nosotros. Pero no podríamos si primero no obra el Espíritu Santo, dándonos vida, abriendo nuestra vida espiritual, nuestros ojos, y nos persuade. ¿Cómo nos persuade? Por su palabra. Y nos persuade a creer y a obedecer. Sí, lo hacemos nosotros, pero porque Dios está obrando la aplicación de la redención. 1 Juan 5:20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nosotros vemos el énfasis en esta carta del apóstol Juan, en esa confusión que estaban creando algunos falsos maestros, diciendo que debían tener un conocimiento adicional para ser realmente salvos, un gnosticismo incipiente. Pero el apóstol Juan aquí está señalando ya la obra que ha sido hecha en los creyentes y por los que no deben estar en esa inseguridad. Dice, Él nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Por qué entendimos el Evangelio? ¿Por qué creímos?
¿Por qué tuvimos la capacidad de entender y creer y confiar? ¿Lo hicimos nosotros? Sí, pero por la obra del Espíritu Santo sobre nosotros. Y esto también se los está recordando Juan. Hechos 16:14 dice, este texto es muy conocido, continuamente vamos a él. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, o sea, conocía al Dios de las Escrituras, pero era necesario que confiara en el Cristo para salvación, estaba oyendo. ¿Qué estaba oyendo? Lo que Pablo estaba hablando, ¿cierto? Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. La obra de Cristo consumada, de la cual hemos estado hablando en los párrafos anteriores, en este párrafo, su aplicación. Cristo eficazmente derramando la salvación que ganó en su obra redentora en un momento que por la providencia y la sabiduría de Dios ha tomado, ¿cómo? Mediante la predicación del Evangelio. ¿Quién obra allí? El Espíritu Santo con poder. ¿Qué ha hecho? Nos ha convencido, nos ha capacitado, nos ha persuadido para creer y obedecer. Hemos sido nosotros, porque la obra la está haciendo el Espíritu Santo. Porque la obra la está haciendo el Espíritu Santo. Y el siguiente porción del párrafo hace énfasis en eso. Dice, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu. Sin lugar a dudas, es una obra de Dios. La salvación es una obra de Dios. Y en esto muchas personas hoy en día se confunden. Yo fui el que creí. Yo fui el que vine, yo escuché, yo creí, yo deposité confianza. Así es, pero el párrafo está haciendo el énfasis de quién es el que ha obrado para que esto suceda. La aplicación de la salvación es la obra de Cristo, por medio del Santo Espíritu en nosotros, por medio de la palabra que nos persuade a creer y a obedecer a ella, gobernando. Sin lugar a dudas, hay una obra de Dios en nuestros corazones. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:14 más adelante dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Ese gobierno de Dios sobre nuestros corazones, ahora que con su Espíritu Santo Él está entronizado en nuestro corazón, Él toma control de nuestras vidas, es por medio de su palabra. Pero todos nosotros los creyentes, recibimos el beneficio de la guía del Espíritu Santo por medio de su palabra. Es una obra sobrenatural, es una vida espiritual que nos es dada. Se nos da entonces el regalo del Espíritu Santo. Por medio de su Santo Espíritu estamos unidos a Cristo. En nuestra conversión somos persuadidos para creer, para obedecer. Él ahora cambia el sentido hacia donde se dirigía nuestros corazones, aparte de Dios, centrados en nosotros, y ahora volviéndonos a Él. Es una obra de Dios por medio de su palabra, su Santo Espíritu. Y cada uno de los textos que nosotros vemos aquí, vemos esa obra que continúa a lo largo de la vida de el creyente. El gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida, la guía del Espíritu Santo de Dios, la santificación por medio de la palabra, el Espíritu Santo obrando. Y continúa diciendo el párrafo, de manera y en formas que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación. El Señor en su sabiduría y en su providencia
en su control providencial de todas las cosas, a aquellos que Él ha determinado, aún antes de que nosotros existiéramos, derramar su gracia sobre nosotros, obra en la vida de esas personas al momento en que venimos a los pies de Cristo y la gracia de Dios es derramada sobre nosotros de diferentes formas, de diferentes formas. El énfasis que hace esta parte es de maneras y en formas que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación. No podemos profundizar ni conocemos las formas en que el Señor ha obrado aún en los acontecimientos de nuestra vida que anteceden y que nos llevan a ese momento de la salvación. También el Señor ha establecido el cuándo. Muchas personas dicen, y yo entiendo el sentido de lo que dicen, ay, hombre, qué bueno hubiese sido yo haber llegado a los pies del Señor siendo más jovencito. Y sí, es verdad. Muchos tropiezos, errores y graves pecados que ofendieron a nuestro Dios nos hubiésemos evitado, pero la salvación que Dios derrama sobre nosotros no es ni antes ni después de sus santos propósitos y según su sabiduría, que es inescrutable. Algunos llegamos a sus pies a través de una crisis que se vive, otros llegan a través de otras situaciones, pero en todas ellas, Dios, que providencialmente maneja todas las cosas, tiene el control y de maneras misteriosas Dios ha obrado aún en nuestra vida, no ha perdido el control de ello para aquel momento en que derrama su salvación sobre nosotros, siempre por medio de la predicación de su bendita palabra. Efesios 1:9-11 dice: Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, su obrar soberano, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Así que no es solamente la eficacia de la salvación de Cristo en la cruz del Calvario, sino la eficacia de que será aplicada en los creyentes, la manera como lo hace, sino aún los cuándo, según los designios de Dios también para nuestra vida. Todo está en su plan que ha determinado para nosotros. Y continúa diciendo: y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla. Y en esto, al cerrar el párrafo, lo que hicieron nuestros hermanos en estas definiciones es puntualizar siempre que esa salvación que el Señor aplicó sobre nosotros es tan solo por su gracia y que no se debe a algo que brotó de nosotros o a algo que condicionó a Dios para que derramara la salvación sobre nosotros. Es todo por su gracia libre y absoluta. ¿Qué significa gracia libre y absoluta? Gracia libre es que nada condicionó o forzó o inclinó a Dios a derramar su salvación sobre quien Él quiso derramar su salvación. Y cuando dice absoluta es que es gracia lo que significa. No es a cambio de algo, no es en respuesta de algo nuestro. Es absolutamente su gracia. Y el énfasis final, sin prever ninguna condición en ellos para granjear esa salvación, es que Dios no vio nada en nosotros. Y esa mala enseñanza no bíblica que algunas personas enseñan de que fue que Dios me salvó porque Él previó que yo iba a tener fe, no tiene un sustento bíblico, es solamente su gracia. Nuestra condición era de muerte espiritual. Él no previó nada, Él decretó soberanamente
Por su sola gracia, ¿quiénes serían salvos? Nada movió a Dios fuera de sí mismo para derramar su salvación sobre nosotros. Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia, no en respuesta a algo que vio en nosotros o que viera en nosotros o que brotara de nosotros, sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Qué es un regalo de Dios? Pues por gracia sois salvos, la salvación obviamente, pero también ¿qué? La fe. En esa aplicación de la salvación para nosotros, que por gracia nos ha sido dada en un momento de nuestro caminar, por medio de la predicación de la palabra, el Espíritu Santo, dándonos vida espiritual, siéndonos dado, uniéndonos a Cristo, persuadiéndonos a creer y a obedecer por medio del gobierno que Dios empieza a ejercer nuestros corazones. Todo esto ha sido dado por Dios, incluida la fe. Así que tal cosa como pensar, como yo tuve fe, por eso fue que Dios me dio salvación, es básicamente pensar, número uno, que la fe va a brotar de un muerto espiritual, que la fe va a brotar de un esclavo del pecado y que la fe va a brotar de un ciego que no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Eso es imposible. La fe es parte del obrar de Dios para salvación, es un regalo de Él, no es un mérito. Si no, se convertiría la fe. Yo tuve fe. Y quienes lo consideran así, por eso ven que en parte ellos tienen mérito en su salvación, porque ellos tuvieron fe. No, nosotros no podíamos tener fe. La fe nos fue dada como un regalo de Dios. La fe nos fue dada como un regalo de Dios. Segunda de Timoteo 1:9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Antes del comienzo del tiempo. Y el texto clave, que lo vamos a ver aquí en Palabra de Dios para Todos, que es una Biblia que es una traducción que se hizo pensando en los niños, pero resultó de una manera tan entendible que se abrió para todas las edades, que es Palabra de Dios para Todos. Dice así: antes del nacimiento de los niños, está hablando de ¿quiénes? Jacob y Esaú. Dios le anunció a Rebeca: el hijo mayor va a ser siervo del menor. Dios dijo esto antes de que los niños hubiesen hecho algo bueno o malo. O sea, no tiene que ver con sus actos, no depende de ellos. Como dice las Escrituras, amé a Jacob, pero odié a Esaú, o aborrecí a Esaú. Lo dijo para demostrar que ese era, ¿qué? Su plan. Dios eligió a ese niño para demostrar que Él escoge a quien quiere y su elección no dependió de lo que los niños hubieran hecho. Entonces, este párrafo 8 es una condensación de lo que conocemos como la aplicación de la salvación, la obra de Cristo por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo.